Las 7:01, el día de San Pacomio. Reconozco que no conozco a ninguno que se llame Pacomio, pero si alguien es del Club Libertad Digital, tiene mi absoluto afecto, aunque hoy habrán recibido todos ya en su correo, el correo con nuestra casa, que es la suya, es la que mantienen. Son más de 10.000, 11.000, no sé cuántos son los del Club Libertad Digital. Pocos son, para lo bien que nos vienen. El primer capítulo del libro del retorno de la derecha, que se pone a la venta el 17, y está el primero en preventa en Amazon, y que tiene cosas mollares. Ahora, Pacomios, lo que se dice Pacomios, como no sea en el Club Libertad Digital, no sé dónde está. Lo he visto en algunas revistas cómicas del Paralelo. Pacomio, Robustiano se llamaban, pero no. Bueno, pues Pacomio era un monje que estaba un poco harto de que los monjes pasaran completamente de su condición, en fin, de prepararse para bien morir, que es lo que tiene que hacer un monje. Bueno, y no rezaban. Claro que hombre, al menos una vez al día, como la ducha, que menos. Lo de la ducha no sé yo si Pacomio era muy partidario, pero en fin. Total, que además de eso, yo creo que más bien para acordarse, impuso llevar un cordón que significaba que había que rezar. O sea, que realmente hubo una época, esos siglos de hierro de la Iglesia, donde había con cada papa, bueno, ¿qué voy a decir de papas? En fin. Total, que este hombre, además, venía como tantos grandes escritores españoles del ejército. Pacomio era un militar, y allí, clandestinamente en el ejército, se hizo cristiano, luego se hizo monje, y luego pues impuso esas nobles costumbres de que los monjes tenían que rezar. A mí me gusta cuando cultivan el huerto, pero hombre, se supone que están ahí para rezar. Bueno, pues felicidades a los Pacomios que existan, y además como especie protegida, mi apoyo más absoluto. Y si alguien es del Club Libertad Digital, que lo diga, y yo le mando el libro dedicado en cuanto tenga más ejemplares. Bueno, anoche entró el clásico Frente Gallego, que yo no sé qué tiene, no quiero hacer paralelismos con Feijóo, el aplaudidor de Petro, el criminal venezolano. Sigo esperando que alguna asociación de juristas y de fiscales españoles apoyen la independencia de los fiscales y los jueces de Colombia. Yo no conozco ningún caso en ningún país, pero ni en Italia, insisto, que un fiscal diga textualmente, lo publicaba ayer en Libertad Digital: Petro nos ha puesto una lápida a mi familia y a mí. Ese señor de las greñas, que ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca, tengo que dar una charla el mes que viene, lo dedicaré, no sé, a tratar de exorcizar la presencia maligna de este asesino, de este criminal, a quien según Usía llamaban el cacas, que era una costumbre que él tenía con los rehenes. Este es Petro, el ovacionado. Así que claro, cuando llega un Frente Gallego, pues no esperamos gran cosa. Y con razón, porque los Montes de León se queda, y de allí pues no suele pasar. Cielos rasos, despejados, en Madrid pues ayer 30, hoy 29, la máxima, ojo, Guadalajara, 39 grados, y no es la de México, y la mínima Burgos y Vitoria, 7 graditos. Hay un sujeto, personaje siniestro, seguramente el peor presidente de la historia de España, sin duda, es Pedro Sánchez, sin duda. Porque hubo otro traidor célebre, cuando aún no teníamos, o trató de impedir que tuviéramos un régimen constitucional, que fue Fernando VII. Fernando VII exactamente igual que Conde Pumpido. O sea, Conde Pumpido ha adquirido ya la fisonomía del felón, como le llamaban. También le llamaban Tigrecán. Uno de los episodios nacionales de Galdós cuenta al final, como era tan traidor, Fernando VII, lo malo es que era malo pero muy listo. Y tenía valor, a su manera traidora, mucho valor. Y entonces hay un intento de golpe que dan los suyos.
y fracasan en Madrid. Y entonces echan a correr por una de las calles cercanas al Palacio de Oriente. Llegan los que los persiguen y entonces se abre una ventana de palacio y una mano señala por dónde han huido. Y dice Galdós, y termina así el episodio nacional: era Tigrecán. Bueno, pues Pumpido igual, pero a las claras. O sea, un traidor redomado. Pero traidor ya lo fue con Zapatero. Pumpido empieza su carrera contra la ley y contra la nación y contra España, porque son grandes traidores, con Zapatero. Entonces, para pactar con la ETA, Zapatero necesitaba un fiscal abyecto, decididamente abyecto. Y ciscándose en las víctimas, él presumió, en la inauguración de un año judicial, presumió de que no vacilarían en mancharse las togas con el polvo del camino. Esto es textual. Es decir, que no vacilaría en delinquir de la manera más abyecta con tal de servir a su amo Zapatero y a la ETA, su socio. Porque toda la política de Zapatero consiste en revivir la guerra civil, cargarse a la derecha, echar a la derecha de las instituciones y meter a la ETA en el poder. Aquello lo dijo Jaime Mayor Oreja en una entrevista conmigo en la COPE, cuando la COPE era la COPE. Ahora creo que es una emisora de deportes, pero hubo una época en que la COPE era lo que se oía en toda la derecha española, y donde se organizaron las gigantescas manifestaciones contra Zapatero, donde hasta el cobarde Mariano Rajoy, que es un Pumpido sin agallas, también traidor, pero en fin, no tan desaseado, pues también se manifestaba entonces contra Zapatero. Luego se manifestó contra su propio partido y luego dejó el bolso de Soraya en su sitio mientras él trasegaba Malta en Aranei, se llamaba Aranei, el sitio donde se fue Mariano a Araay, puede ser. No, Alay no, entonces no estaba para jugar a pelota, no estaba, pero vamos, en fin. Traidores, hablamos de traidores. Pero el gran traidor a España en los últimos 20 años es ese sujeto llamado José Luis Rodríguez Zapatero, del que Pumpido es emanación. Araay con una H, ¿verdad? Araay. No sé cómo se pronunciará. Araay. La H no se pronuncia en español mientras no la destroce también la academia y diga que también se puede pronunciar la H, quita los acentos, cualquier cosa. Dice que estar solo es lo mismo que estar solo estar. O sea, bueno, basura. Pues si es que meten ahí cada cernícalo, que válgame Dios. Y cernícala. Bueno, el caso es que Zapatero, ya cuando llega al poder, nada más llegar al poder, habla de reabrir la guerra civil. Es que mataron a mi abuelo, lo mataron los otros 3. Y además tu abuelo había participado en la represión del golpe de Estado socialista de Asturias, a las órdenes de López Ochoa, en Asturias. El ejército revolucionario, el ejército rojo, que así se denominó, eran 30.000 milicianos armados con dinamita de todas las minas de Asturias. Entonces eran muchísimas y que, pues, por ejemplo, volaron la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, mataron a gente porque eran curas, porque iban a misa. En fin, fue digamos que el ensayo general con todo de la guerra civil, de lo que hicieron luego en la guerra civil, la persecución de retaguardia, luego siempre vengarse de las familias desprotegidas, en fin, el terror rojo. Bueno, Zapatero, naturalmente, ha salido en defensa de la ETA, que es su partido. Con Zapatero quedó un PSOE a la manera de Zapatero, es decir, un partido que ya no era central en España, sino que era socio, pero socio hermano de la ETA y el golpismo catalán. Y no se ha movido. Ahora es el representante político del Cártel de Puebla, la asociación delictiva que tiene el Cártel de los Soles de Venezuela con los comisarios políticos de Cuba y la escoria humana y política institucional como Petro y los Kirchner, la banda de los Kirchner, y AMLO,
el siniestro presidente de México, el que va de indígena llamándose López y Obrador, hay que echarle al tlaxcalteca. Dice que España tiene que pedir perdón. ¿Por qué? Por acabar con los sacrificios humanos, que era el signo de civilización más grande que tenían los aztecas. Se los mataban y se comían algunos. De 10.000 en 10.000. De 10.000 en 10.000. Se creyó que habían exagerado los cronistas de Indias cuando contaron que habían encontrado un altar sacrificial hecho de calaveras de los que habían asesinado. Bueno, hasta que lo encontraron. ¿Y creen que eso ha cambiado a López Obrador? Que piensa que Hernán Cortés, verdadero padre y fundador de México, gracias a los tlaxcaltecas, a los olmecas, todos los que le ayudaron a acabar con la tiranía antropófaga de los aztecas, creen que se ha reconocido algo que van a reconocer. Pero si viven de eso. Pero el abogado internacional de esta causa narcocriminal del nuevo comunismo, que es José Luis Rodríguez Zapatero. Y en España prácticamente es el que lleva la política exterior. Por eso fue tan penoso que el rey, que ayer hizo un gran discurso, no sé, tendría el día malo, le colarían un discurso de Álvarez. Raro porque él es concienzudo, pero había hecho un buen discurso contra Lula da Silva, defendiendo la integridad de Ucrania. Porque, por supuesto, Zapatero es putinejo, sicario de Putin y de Xi Jinping y de La Habana y de toda la narcodictadura, etc. En su época, siendo Pepe Bono el ministro de Defensa, la embajada española en Venezuela era el recipiente de todas las coimas y sobornos gracias al embajador Morodo y su familia. Están todos empapelados, se llevaban los millones de dólares, los que faltan en Venezuela, claro, excepto los que se llevó Podemos. Y ha vuelto a lo mismo, ha vuelto a algo que recordaba ayer Rosana Laviada, que es lo que dijo Espadas, el candidato de Andalucía, que es muy bueno pactar con la ETA. Recordaba a las 6 que ayer vimos las imágenes de una manifestación paramilitar de los etarras de Osasuna, repito, de los etarras de Osasuna desfilando paramilitarmente. Les falta el fusil, es el Ejército Rojo de Asturias, son los golpistas, los matones que han reducido a la esclavitud al País Vasco y a Navarra. Algunos están contentos porque siguen los negocios, pero es una esclavitud. Y por supuesto, como en todos los sitios donde desaparece España y el español, desaparece la ley. Bueno, pues desfilaban por el centro de Sevilla, donde sus ídolos asesinaron a Jiménez Becerril y a su mujer Asun, al lado mismo, cerca de la catedral. Desfilaban paramilitarmente, ahí están las imágenes. ¿Han hecho algo los gángsters de la Liga o de la Federación para expulsar a ese club paramilitar, paraterrorista de la competición? Lo mismo que para echar al Barça, que es una fábrica de delitos. Hoy publica una nueva entrega Miguel Ángel Pérez, porque claro, el sumario del caso Negreira, que es el Barça, es enorme y hay que ir expurgando, pero es igual, nuestro Miguel Ángel Pérez, como una hormiguita, van sacando. No es el único, pero básicamente con El Mundo, Libertad Digital y El Confidencial, hay días. Es que aquello lo fundó Jesús Cacho y como es del Barça, aunque ahora ya no esté, se nota. Pero bueno, el caso es que aportan cosas. Pero hoy encontramos ya pagos a árbitros en el carné de notas de Negreirita. ¿Quién es ahora Negreirita? Pues los que están en el bar, los mismos, la misma banda delictiva. ¿Y de dónde viene el delito? De la política del PSC. ¿Y con quién estaba Albert Soler, que es el capo político de este delito generalizado del Barça durante más de 20 años? Del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero si es que no falla. Busquen un delito y al fondo estará sonriendo Zapatero. Es como el Joker del golpe de Estado.
por supuesto ha hablado defendiendo naturalmente a la ETA. Sí, José Luis Rodríguez Zapatero reitera la necesidad de contar con Bildu en las instituciones. El expresidente del Gobierno considera que hay que mantener a la formación proetarra en el Gobierno porque a su juicio cumplieron la promesa de romper con el terror. Zapatero se expresa en la misma línea que el líder socialista andaluz, Juan Espadas, que este fin de semana apoyaba plenamente los pactos con Bildu y Esquerra. Opinión contraria tiene Emiliano García Paje, que en las páginas de ABC advierte del peligro que conlleva que aquellos partidos que quieran acabar con España sean los que están decidiendo sobre ella. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso también ha contestado a Zapatero. Demonizar a los socios y demás, me parece que también es una visión de corto alcance, de corto plazo. Dijimos a quienes apoyaban el terror en su día que si dejaban el terror tendrían el juego en las instituciones, y creo que esa promesa democrática hay que mantenerla. Oye, muchas gracias por permitir que se haya blanqueado la historia de tanto terror. Un proyecto que no deja de recordarnos el 36, las guerras y lo que nunca tuvo ni siquiera que haber sucedido, pero que ahora nos pide que olvidemos todo lo que ha ocurrido en democracia y en la historia reciente para que le den los votos para gobernar. Y mientras uno está en el poder, otro sigue con su estrategia de dividir a los españoles. Tiene razón, aquí resulta que hay que recordar a Moscardó, pero no a Alternera, no a de Juana Chaos, no a Bolinaga. Los unos hace un siglo, los otros hace 20 años, o 10. Pero, repito, vean ustedes el desfile paramilitar en el centro de Sevilla, insultando a las víctimas. En ningún sitio han matado tanto la ETA como gente de Andalucía. Por supuesto, no esperen de la Junta de Andalucía un gesto de valor criticándolo. Están inaugurando algo. Algo de la memoria histórica, Blas Infante y gentuza de tercera división. Esto, repito, lo anunció, además de denunciarlo, Jaime Mayor Oreja, nada más llegar Zapatero, en trenes de cercanía, como bien se dice, al poder. Y llegó la guerra civil, y en la guerra civil estamos, y para la guerra civil reclutó a la ETA, y además a todo el narco. Porque detrás de Zapatero está la inmensa capacidad de corrupción que tiene el narco. Aquí el abogado del narco, del Cártel de los Soles, que es la mayor organización narcotraficante en cocaína del mundo, es Baltasar Garzón. El marido, Cosa o Pollino o lo que sea, es que yo lo conocí casado con una y estaba ya con esta. Entonces, montando Gürtel, expulsado por prevaricación de la carrera judicial, es el abogado del narco, es Baltasar Garzón. La señora Delgado, la de Marlaska Maricón, esta tía ha sido 3 veces reprobada como ministra de Justicia, así que la nombraron fiscal general del Estado, o sea, pumpida. Y después dejó a otro del mismo género, pumpidito, que creo que se llama Álvaro, García Ortiz se llama, ¿no? Que es Dolores Delgado con pantalones. También a veces llevaba Dolores Delgado pantalones, pero el que mandaba era Baltasar, a quien le decía, ¿puedo? En la grabación de las cloacas, donde está toda la corrupción policial y judicial, presidida por Garzón y por Dolores Delgado, dice, ¿puedo? Sí, dice el machote de Jaén, bueno, sí, con su voz de canario mal jinjoleado. Y entonces dice la otra, Marlaska, maricón. Esta escoria manda en la justicia en España. Manda el narco. El Pollo Carvajal le pillaron no sé cuántos millones de euros le había dado a Garzón por defenderlo. No, si esto se defiende solo. Metes 3 millones de euros en un juzgado y ya verás cómo te abres camino. Aparecen legajos, desaparecen otros, en fin. Pero conviene, insisto, recordar, Zapatero, el PSOE de Zapatero, esto no es Sánchez, cuando hablan de sanchismo esto es ridículo. El PSOE de Zapatero es el que reivindica a Largo Caballero. Hay una columna mía que era Largo Caballero y Corto Zapatero, recordando exactamente lo que pasaba. Tampoco es que fuera muy ingeniosa, en fin, digamos que venía en el guión. Pero es que algunos creen que es que Largo Caballero era, no sé, el defensor de la República. Era el secretario de Estado de Trabajo de la dictadura de Primo de Rivera para jorobar a la CNT, y luego fue el Lenin español el que defendió y ocultó
todo el terror rojo en Madrid y en Barcelona y en el resto de España, especialmente en Madrid, el que tapó el secuestro, despellejamiento y asesinato de Andreu Nin. Este es largo, caballero. Una escoria. Y mientras en el mismo partido tenía a don Julián Besteiro, que era persona y que estuvo contra la guerra civil y que se enfrentó en el partido y en la UGT al Largo Caballero. De ese no se acuerdan. Era español y era decente. ¿Y entonces a qué se dedican? Pues a prometer cosas. Yo lo único que he hecho en falta ya en las ofertas de Sánchez, pero llegará, es a Jorgeja y su pollino como ministros de Educación y Cultura. El otro día había a Iceta sufriendo como un camello sediento en el desierto, sufriendo por el triunfo del Real Madrid ante las hordas estas que desfilan al modo paramilitar en Sevilla, de ese club que antaño llamaron rojillo, déjenlo en rojo, ¿no? Un grupo paramilitar de Bildu, de la ETA, que desfila paramilitarmente en Sevilla. Eso no es un club de fútbol, eso es una banda que de momento no dispara, pero que está intacta. Dicho, está más fuerte que nunca. Bueno, pues podían poner al pollino de Jorge Javier. Me refiero al burro en sí. También Garzón tiene un burro. Yo no sé por qué ese gusto encontrarán algo de hermandad en el pollino. Yo veo un burro, claro, como soy de pueblo, lo que hago es apartarme, porque la coz de burro es horrible. Igual que la caída de burro es peor que la del caballo, eso lo sabemos que venimos del campo. Pero falta que lo proponga. En las ofertas electorales ya no sé qué se les puede ocurrir. Todas las gansadas, incluso algunas malas del Partido Popular. Porque, por ejemplo, esto de subvencionar con el 20% a los jóvenes, lo único que hace es subir el precio de los pisos. Si yo soy constructor y sé que a los jóvenes les van a dar el 20%, subo el 20% el piso. Que menos que el 15%. Hombre, ya que van a tener más dinero, pues subo el precio. Esto de inflar las ayudas, al final lo que hace es inflación. Sí, el Consejo de Ministros va a aprobar varias medidas dirigidas al votante más joven, desde la financiación del Interrail hasta la compra de vivienda, que se ha convertido en la medida estrella de este gobierno. Los avales del ICO, que servirán para financiar hasta el 20% de la compra de la primera vivienda, medida copiada del programa de los populares, podría beneficiar, según el gobierno, a cerca de 50.000 ciudadanos. Esta iniciativa ha sido criticada por Podemos y por Yolanda Díaz, que augura consecuencias inflacionistas. Tanto el Partido Popular como Vox critican el oportunismo de las propuestas. Escuchamos a la ministra Raquel Sánchez, a Yolanda Díaz, a Borja Semper y a Santiago Abascal. Este gobierno, desde luego, lo que quiere hacer es movilizar todos los recursos que están a su alcance para sentar las bases de un nuevo modelo de vivienda, ¿no? Y yo creo que lo estamos consiguiendo. Y también, desde luego, tal y como se está explicitando, puede tener consecuencias inflacionistas. Por tanto, nosotros discrepamos de este modelo. Este nerviosismo y este agotamiento de este gobierno se demuestra también en la copia incesante de las medidas que propone el Partido Popular. Ahora que están a punto de irse, que faltan 4 o 5 meses para las elecciones generales, nos sale con un plan de vivienda que es evidentemente mentira, como todo lo que hace Pedro Sánchez. Bueno, por desgracia hay una parte de verdad. Eso de lo que presume Semper, que no falla. O sea, mete la pata, eso sí, sonriente, guapo, educado, da gusto verlo. Pero esta mañana lo comentaba, vi el otro día anteayer, una foto en la que está Feijóo, como si fuera, no sé, Napoleón en Austerlitz, así viendo un mapa. El mapa es un mapa que parece una tarta de Mallorca, o sea, es un mapa de España donde está todo azul. No sé si dejan una esquinita roja y tal. A lo mejor Cataluña no sale, a lo mejor Navarra no sale, a lo mejor el País Vasco no sale. Pero bueno, ahí está, y se ve todo azul. Y él lo contempla y está rodeado su Estado Mayor. Su Estado Mayor son González Porn, la gran Cuca, la conocida oradora, Borja Guay, Semper, guapo siempre, eso sí, dispuesto a meter la pata, como en esta ocasión y las veces que haga falta. Está Bendodo, que bien funcionaba en Sevilla, qué distinto. Ha heredado toda la teodorada mediática, todos los enemigos de Ayuso, los ha heredado todos. Y no recuerdo si estaba Maroto.
Me pasa con Maroto como a Celig, personaje, no sé si está. Sí sé que se levantó el otro día como un resorte y como Cuca a ovacionar a Petro como su jefe. Será por la peluquera de... No, el de la peluquera de Bildu era Borja, ¿verdad? El de la peluquera era Maroto. Bueno, pues será por la peluquera de la ETA. Porque Petro le pegó una chuchona a Mercedes Purúa que si está en edad la deja embarazada. Que a chuchón. Y a Irene Montero, bueno, aquello era... Ni Dina Busselham, a que por cierto la audiencia va a llevar a declarar por falso testimonio. El móvil célebre. Antes del móvil de Sánchez, para cambiar de posición sobre el Sahara, hubo otro móvil, el de Dina Busselham, una agente marroquí, que estaba en un partido marroquí creado por el Macén, que se presentó en París, que habría en ambos móviles. Para mí que es lo mismo. Bueno, y una noticia que saca hoy El Mundo en portada, aunque creo que ya Libertad Digital había dado la pista. A veces pasan estas cosas con las exclusivas, pero esta historia la contamos nosotros y además es igual, todo lo que se diga es igual. Ya comentaba a las 6, la izquierda se ha hecho impermeable. Da igual, o sea, da igual el marido de Mónica Oltra violando a las niñas que tenía que proteger Mónica Oltra, les da igual, o sea, Compromís no pierde votos, les da igual. Con tal de que sean los suyos, que roban, que matan, que violan, les da igual. Por cierto, se ha vuelto a parar, la suelta de violadores la ha vuelto a parar el Consejo del Poder Judicial. Está en 1025 desde hace una semana. Eso no puede ser. Bueno, sí puede ser, porque hay elecciones. Pero vamos con estos datos de la banda de los Puig. Sí, la familia del presidente Chimo Puig está en el punto de mira. En concreto, el hermano del líder valenciano está siendo investigado por un fraude en subvenciones que supera el 1.000.000 de euros. Tal y como les viene contando Libertad Digital, el caso subvenciones sigue los pasos de Francis Puig, que cargó las facturas de un coche todoterreno y el gasóleo utilizado a estas partidas de ayudas destinadas por el Gobierno de Valencia, que preside su hermano. Pero no es la única ayuda a la que habría accedido Francis Puig, como también les ha contado nuestro periódico, tras acceder al informe de la Guardia Civil y a las declaraciones del investigado. Este accedió a otros 800.000 euros en subvenciones de la Generalidad de Cataluña, gobernada por Quim Torra, así como del Gobierno de Aragón de Javier Lamán. Miren ustedes, sí que se le ha perdido al Gobierno de Aragón subvencionando a un separatista catalán radicado en Valencia. Pues lo de siempre, promover el catalán en Aragón. ¿Pero qué falta hace el catalán en Aragón? No, ninguna, estorbar en Huesca y jorobar en Teruel, donde hablan un dialecto, una forma que se llama el chapurreao, y que han aprovechado la gentuza de Barcelona, los golpistas, para ir ahí aprovechando a algún alcalde cateto, del PP, cateto, mandan un consejero de la Generalidad y en lugar de detenerlo, celebran su llegada. Son 6 pueblos en Teruel, muy bonitos, donde se habla esa forma, que es una forma antigua, dialectal del valenciano. Es igual, es chapurreado. Tiene cierta gracia, la verdad. Algunos lo confunden con un aragonés antiguo. No existe ningún aragonés antiguo. No existe. Hay formas dialectales del latín que quedaron enclavadas en algunos valles pirenaicos, básicamente 2. Eso es la fabla, que son hablas, no dialectos, ni mucho menos idiomas. El idioma de Aragón es el español. El único idioma de Aragón es el español. Luego hay hablas locales y luego hay gentuza que se vende al mejor postor de Barcelona. Luego tenemos a Jorge Azcón, ¿no? Viene el candidato. Este sí que es, en fin, no sé cómo, ya sé, no quiero adelantar la entrevista, pero como están Manso y Luis Herrero, ya le harán ellos las preguntas incómodas. Pero lo anunciamos aquí, me lo dijeron cuando el premio del Heraldo, que Lambán huyó cuando yo empezaba a hablar. Cobarde, Javierito, qué cobarde eres. Pues si no te iba a decir nada, hombre. Y además las palabras no hieren. Lo que hiere son los molinajos de tu socio, el vikingo forestario. Eso sí que destrozan Teruel, Zaragoza y Huesca. Pero ya veremos. Primero Legalitas. Legalitas, sí, Federico, porque ¿sabes quién se tiene que hacer cargo, por ejemplo, de las averías de tu casa en alquiler?
No lo sabes, ¿verdad? No te lo recuerdo. Bueno, pues en Legalitas se van a ocupar absolutamente de todo. Allí los abogados te ayudan a solucionar estos temas que no controlas, que no conoces. Además, puedes consultarles por teléfono o internet sobre cualquier asunto. Y además tenemos una tarifa plana, 25 euros al mes, para dejar todos estos temas en manos de verdaderos expertos. Hazte ya de Legalitas en el 900-100-665, 900-100-665, y ahora, por ser oyente de radio, ahórrate el primer mes del año. Nos conectamos con el planeta con Iberia. Con Iberia puedes viajar en la clase turista premium disfrutando de una cabina con asientos más anchos, mayor espacio y más comodidad para que llegues descansada a tu destino. Bienvenida a la clase turista premium. Prueba la experiencia en tu próximo viaje a Nueva York, Santiago de Chile, Buenos Aires. Iberia, cada día es el primer día. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos con Silvia Ribeiro y Sergio Heras, y mientras sigue el golpe adelante en el Consejo del Poder Judicial, mientras Reinders le dice a Sánchez que o reforma el Consejo del Poder Judicial o no va a haber fondos europeos, aquellos, por cierto, que votó Vox. Conviene recordar, Vox es el que votó el reparto de fondos europeos sin control. No, es que aquí parece que la derechita cobarde siempre es la misma, no cambia, tiene días. Pero están enzarzados. Abascal la ha tomado con Ayuso y con los medios, es decir, con los apoyos que tenía. No sé, debe ser un impulso suicida o piensa que el día 29 da igual lo que se diga hasta el 28. Es decir, que se ha convertido en un partido más. Pero el problema de los partidos es que cuando se despertó el monstruo, ¿verdad?, el dinosaurio, seguía allí. Entonces, por más que el PP diga esas gansadas que dice Borja Guayas y tan, bueno, y el Maroto y el Cuca y todos los aplaudidores de Petro, cuando dice buscamos ampliar nuestro espacio, pero ¿qué espacio? Si no tenéis ni tiempo. Que no tenéis tiempo, ¿qué vais a tener espacio? Que es que hay generales antes de fin de año. Y Vox, ya veremos, será de igual a igual, dependerá de tus resultados. Los dos van a tener que contar los votos el 28 y el 29 comerse todo lo que hayan dicho. ¿Qué necesidad? Pues lo dicen. Y ahí estamos en eso, no son ni jotas ni picadillo. Eso es ropa vieja, imposible ya de trasegar. A 19 días de los comicios renace el debate sobre los pactos postelectorales en la derecha. Desde el Partido Popular dicen en público que aún no es el momento de abordar este asunto, aunque en privado reconocen que están dispuestos a pactar con Vox para recuperar los gobiernos de Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha o Baleares. La formación de Santiago Abascal destaca el buen funcionamiento del Ejecutivo de Castilla y León y asegura que ese será el modelo. Escuchamos a Jorge Buxadé de Vox y la respuesta del popular Borja Semper. Queremos ganar las elecciones. Si no podemos ganar las elecciones, queremos formar parte de los gobiernos. Vox es un partido que está demostrando, lo ha demostrado en muchísimos municipios. Por ejemplo, en Majadahonda, aquí en la provincia de Madrid, pero también en Castilla y León, que somos gobiernos o somos un partido con vocación de gobernar, con vocación de gestionar, con vocación de tomar decisiones políticas. Nosotros no estamos pensando en con quién vamos a pactar el 28 de mayo ni en diciembre, porque lo que estamos pensando es en ensanchar nuestro espacio político, de tal manera que nos permita, después de las elecciones, poder conformar gobiernos sin necesidad de otros partidos políticos. No digas cansadas, Borjita. Ensanchar el que aquí la única que ensancha es PAM de satisfacción. Luego viene Jorge Azcón. ¿Qué va a hacer Jorge Azcón? Pues depende si consigue él más escaños de lo que le dan las encuestas, uno más, y Vox uno más de lo que le dan las encuestas. Si él se va a 27 y Vox se va a 7 en vez de 6, tienen mayoría absoluta. Y si no, no. Pero me hace gracia que se acuerde de Majadahonda el vigoroso militante de la Falange Auténtica, Buxadé. Pero vamos a ver, que habéis votado en contra de los presupuestos de la Comunidad de Madrid, con los comunistas. ¿Eso qué es, vocación de gobierno o bocachanclas? Pero que habéis votado en contra del desarrollo urbanístico de la capital de Madrid. ¿Eso qué es, vocación de gobierno o bocachancla tirando a boca alpargata?
Es verdad que habla Busadeix casi sin querer desconectas, pero es un misterio para mí por qué puso a Busadeix. Cuanto más vueltas le doy es como lo de Cuca. Mira que hay gente en el mundo, hay casi 8.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Ya, ¿por qué? Además cogen el micro y no lo sueltan, es que les encanta. En fin, esto es un misterio, pero bastante ridículo. Aquí lo cierto es que en el gran escaparate de la política española, Vox votó contra Ayuso y junto a los comunistas. En la comunidad y en el ayuntamiento. Punto. Dice Castilla y León. Bueno, en Castilla y León la primera que estuvo a favor del pacto fue Ayuso, así se lo han pagado. Bueno, vamos ahora, hoy hace una columna extraordinaria Maite Rico en El Mundo que hay que leerla. Realmente está en forma y fondo, no puede estar mejor. Esta manía de los comunistas de hacer supermercados, pero si ellos lo único que saben es robarlos, atracarlos, ocuparlos con K. Dice que Echenique podía estar en servicio de atención al cliente para que resultara disuasorio. Claro, tú vas que te ha salido un yogur caducado, ves a Echenique y dices, venga, me voy a casa, es igual, total, por un yogur. Pues así. Pablo Echenique defiende la creación de supermercados públicos como solución a la subida de precios y cómo Belarra aprovecha para cargar de nuevo contra el dueño de Mercadona. El portavoz parlamentario de Unidas Podemos además está convencido de que quienes tachan la idea de bolivariana la acabarán defendiendo. Desde el sector socialista del gobierno, Pilar Alegría minimiza el impacto de la propuesta. Que la gente cuando va al supermercado ve con angustia que tiene que elegir alimentos que no son óptimos para su familia, o que tiene que dejar artículos en la caja porque no los puede pagar, y al mismo tiempo Mercadona está haciéndose de oro. Bueno, nosotros planteamos que haya una empresa pública. Creo que son propuestas que se enmarcan sobre todo en el momento preelectoral en el que estamos viviendo. Sí, pero ¿te parecen bien o mal, Pili? Ahora, ¿por qué esa obsesión? ¿Por qué no hablan de Eroski? ¿Por qué no hablan de Día? De Alcampo. Alcampo acaba de abrir aquí mismo. Ayer estuve viendo, a ver, tal. Las primeras marcas son las mismas que el Corte Inglés, así que seguiré yendo al Corte Inglés, pero ¿han visitado alguna vez estos? Claro, esta mañana recordábamos cuando decía, decía Erregín, que gracias a la revolución los venezolanos comían 3 veces al día. No, los venezolanos comían 3 y 4 veces al día cuando no había comunismo en Venezuela. Y era el país más rico de aquella zona. Ahora no llega a $4 de salario mínimo. Y hay una represión brutal porque no pueden comprar ni pan. ¿Qué digo? Pan. Cualquier cosa que lleve algo de maíz o trigo, algo. No tienen para comer, literalmente. Así que los matan. 7 millones de personas han huido de Venezuela. Nos lo contaba el otro día María Corina Machado. ¿Y qué hace este mamarracho? Hablando como si estuviera allí. Tienen que dejar, lo habrá visto en alguna película, tienen que dejar la comida en la caja porque no la pueden pagar. ¿Qué pasa? Que antes no han mirado el precio. Son como los de Podemos. Les estorban las raíces cuadradas. A Pam solo le gustan redondas. ¡Qué gentuza! Que no pagaba la asistenta. Le estamos pagando cuidados carísimos a este señor, como se le paga a todo el mundo, y no pagaba la seguridad social. Y sigue dando cursos de ética, que lo escribirá con H. Vete a Rosario, que hace falta una vanguardia en la lucha contra el crimen organizado. Digo, en este caso no el comunismo, el narcotráfico, tan ligado al comunismo. En fin, y mientras tanto, mientras Perú resiste, el eco de la victoria de Kast en Chile empieza a tomar forma.
y es una victoria fundamental. La victoria de José Antonio Castes en las elecciones constituyentes han dado un vuelco al escenario político de Chile. La derecha va a dominar el Consejo que va a decidir la nueva Constitución al tener 34 de los 50 consejeros. De esta forma, quien conducirá el proceso de reforma es quien se había opuesto a una modificación de inicio. Se trata de un duro golpe para la formación del presidente comunista del país, Gabriel Boric, que se ha quedado tan solo con 16 escaños, por lo que no alcanza ni el poder de veto. Esto es importantísimo, porque el triunfo del comunismo, del narcocomunismo, se basa en que arrese en todas partes, que lo consigue gracias a los medios de comunicación, a la corrupción judicial que provoca el dinero del narco, y a que la izquierda llamada caviar, por ejemplo en Perú, pues deja siempre que lleguen los comunistas terroristas, los montoneros en Argentina, que son los que mueven a los mapuches en Chile. Gran reacción. Como contó aquí Victoria Villarruel, los mapuches son de Chile, no son de Argentina. Se han metido montoneros, criminales, asesinos, terroristas, a mover aquello fingiéndose indígenas. No, donde hay mapuches es 2 millones casi, en Chile. En Argentina no, son todos falsos. Pero esto es una gran victoria de Kast. Estuvo ahí, donde estás tú sentado. Y además decía que él estaba convencido de que aquello había sido una votación loca, tonta. Conviene recordar una cosa porque se repite incluso en esta casa. No es la Constitución de Pinochet. La Constitución de Pinochet fue enmendada varias veces por tres presidentes que lo siguieron, además de izquierdas. Es mentira, es simplemente una Constitución que respeta la propiedad privada y habla de ciudadanos, no de pueblos originarios, ni de pueblos indígenas, ni de todas esas mamarrachadas comunistoides que lo que quieren es acabar con la República. El partido de Kast se llama republicanos, porque son ciudadanos, no son mapuches, blancos, mestizos, no, son chilenos. Esto que es tan sencillo de entender, pues por lo visto cuesta explicarlo. De hecho, los medios de comunicación siguen repitiendo la gansada de la Constitución de Pinochet. ¿Pero qué de Pinochet? Y de los que vinieron después, incluyendo la presidenta socialista, que primero fue una primera legislatura buena y la otra mala, Bachelet, que ahora está gastando el dinero del mundo en la UNESCO. Pues no sé dónde estará ahora. Creo que tenemos allí también nosotros a Leire Pajín, a Viviana Ido, hay grandes cerebros, descerebrados, pero eso sí, ya están cobrando latisueldos. Pero ni es la Constitución de Pinochet, ni esto era una Constitución. Era una especie de carta para la disolución de Chile. Quieren crear un gran país, lo explicó aquí muy bien Victoria Villarruel, cuya base, digamos, social estaría en Chile con los mapuches, pero la gran extensión sería todo el sur de Argentina. Un país tan grande como España, mejor dicho, casi como Francia, es ligeramente más grande que España. Está todo vacío, pero tiene unos yacimientos inmensos. Eso es lo que quieren, robarlo. ¿Qué es lo que hacen los comunistas? Robarle todo a todos. Y el golpe en Chile ha sido de tal magnitud que uno viendo las encuestas y lo que pasó no hace tanto tiempo, hace año y medio, 2 años, que cómo ha cambiado la gente, no, es que los ha visto en el gobierno. Y una vez que los ves en el gobierno, pues ha reaccionado. Bueno, y ahora vamos con otra estafa, la del partido de Yoli Tenacillas, que es Comisiones Obreras. Comisiones Obreras decide hoy si avala, como ha hecho ya UGT y la patronal, una subida de los salarios de un 4% para este año y de un 3% tanto para 2024 como 2025. Salvo sorpresas, los agentes sociales firmarán mañana miércoles el acuerdo que también garantiza una subida del 1% adicional cada año en el caso de que la inflación suba más que los sueldos. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, valora positivamente el acuerdo y critica tanto la postura como la no participación del gobierno en la negociación. Era falso que los empresarios no quisiéramos subir salarios. Era falso que los empresarios no hubiéramos levantado de la mesa o que estuviéramos bloqueando la negociación colectiva. Mientras nos menospreciaban o nos demonizaban, nosotros estábamos negociando con discreción y con voluntad de alcanzar acuerdos como el logrado.
Lecciones, desde luego, lecciones vamos a aceptar las justas. Bueno, a mí que alguien, un empresario, yo tengo una empresa aquí, pago la nómina desde hace 20 años todos los meses. A mí no me representan. A mí no me representan. ¿Por qué tienen que pactar una subida de salarios? ¿En nombre de quién? Yo, Comendi, ni Amor, ni nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Como hay mucha inflación, vamos a subir los sueldos para que suba más la inflación. Pero el gasto público desbocado. 500.000 de funcionarios públicos más. Y negocian la subida de sueldos. ¿Para qué? Para que suban más los precios. Porque esto es como la subvención del 20% a los pisos de los jóvenes, que lo único que consiguen es automáticamente que suban 20% el precio de los pisos. Pero que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Pero sobre todo, a mí Garamendi no me representa. ¿Por qué tengo yo que obedecer a Garamendi, a Yoli Tenacillas o a la banda esta de sindicalistas que son los que acosan a la familia del niño de Canet? Yo me cisco en toda su parentela política. ¿Pero quiénes son ellos para negociar nada en nombre de ninguna empresa de verdad, si ninguno es empresario y ninguno es trabajador? Maldita burocracia sindical, incluyendo la patronal. Vamos a la Mutua, Silvia. Sí, pues mira, le iba a escribir ahora a la compañía de seguros de mis padres, que resulta que les han subido el precio del seguro, y les quiero decir dos cositas. La primera, así que les has subido a mis padres el precio de seguro, y la segunda, me los llevo conmigo a la Mutua, así que ya sabes, vente a la Mutua y te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 55 55, 91 555 55 55. Por esta y por muchas cosas más, vente a la Mutua. Yo me voy ahora mismo con CaixaBank a la prensa económica del día, que es la versión actual del Valle de los Caídos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Luis Fernando Quintero, veo Buenos que los días, de Federico. Podemos no descansan. No. Con un poco de suerte no van a tener más que los ministros. A este paso los únicos que van a quedar en la vida pública después del 28 van a ser les ministres. Y tú fíjate que cada vez que escuchamos una ocurrencia de Podemos, hay quien dice, pero si estos son los de Podemos, que están en el gobierno y que están condicionando todas las leyes que se redactan. Y 4 ministerios. ¿No? Y que condicionan las leyes que se redactan. Todas. Entre otras, la ley peligrosísima, ley de la vivienda, que se va a aprobar. La ley de los ocupas. Bueno, pues ya han dado un paso más de cara a las elecciones. Han dicho cuál es el siguiente paso. El siguiente paso, después de garantizar, blindar a los ocupas en el mercado de la vivienda en España, es hablar de expropiaciones directamente. ¿Tú crees que Ayuso podría expropiar Galapagar? Oye, mira, a lo mejor si se aprueba lo que quiere Podemos, podría. Lo primero, expropiarles de todas esas cosas que han adquirido y saber cuál fue el verdadero precio que se pagó por esa casa, que valía 1.100.000 hasta que la compraron por 600.000, con un sueldo de la cuarta parte. Y con un crédito de... el mismo banco golpista, la Caja de Ingenieros, ligada al golpe de Estado en Cataluña, que además guarda allí el dinero del partido. Qué bonito. Y hablando de dinero, Federico, ojo a lo que publica el diario Expansión en el día de hoy. El Supremo obliga a Hacienda a rebajar las sanciones. Y debería a enjuiciar a los que de manera delictiva las han inflado. Sistemáticamente. Siempre, además. Y además sabiendo que no pasa nada, porque esto lo dice el Supremo y ese inspector mañana cierra el expediente y abre otro. Es más, le abre uno al del Supremo. Y son impunes, son un Estado dentro del Estado. Decían de Villarejo, Haciendeja. Esos son los que realmente mandan aquí. Es tremendo. Bueno, y luego los supermercados, habéis puesto los cortes hace un momento de Echenique. Los supermercados reducen sus márgenes. Mercadona y Consum han registrado en 2022 la menor rentabilidad de los últimos 10 años. Estos son los despiadados capitales. Ahora, hoy Maite Rico por fin le ha encontrado ocupación a Echenique. Servicio de atención al cliente. Los que vayan a protestar. Te vas a casa, dice, total, por un yogur caducado. Pues, no.
Bueno, pues ahí, está bien. Ahí nos atendería. Sería su primer trabajo como Dios manda en el mundo manual, que es lo que necesita el proletario. Eso es Echenique. Sí. Seguro. Vámonos a las noticias de cercanía y seguimos.